Juan capítulo 21, del 15 al 19, nuestro texto expositivo en esta mañana. Juan 21, 15. Cuando hubieran comido, recuerden que estamos después de la resurrección, Jesús se les aparece a sus discípulos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hoy estaremos hablando el tema, la restauración de Pedro. Era el día, una historia real, el día 20 de enero de 1945, en el campo de batalla de Alemania, en media Segunda Guerra Mundial, en una contraofensiva de Alemania. Sonaban las bombas, eran cañonazos, sacudían el ambiente y por todo lado había humo de pólvora y olor a sangre flotaban en el aire. Dentro de una trinchera, en medio del campo de batalla, había un hombre, Edward Jackson, soldado de las fuerzas de coalición, y él encontró una Biblia. Y estaba abierta en el Salmo 20, y sobre las palabras del Salmo habían huellas digitales, eso sí, marcadas con sangre. Y los primeros dos versos de este Salmo que él encontró, dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Sin duda, el soldado herido, dueño de la Biblia, había hallado consolación, aliento con esas palabras. Y el soldado Jackson salió ileso con la Biblia y de ahí en adelante trató de encontrar al dueño de la Biblia, pero no lo encontró. ¿Qué se hizo aquel joven herido? No se sabe. Tal vez haya muerto por las heridas. Pero en aquella Biblia quedó su sangre con sus huellas digitales claramente impresas en las hojas de la palabra de Dios. Y aquel salmo también dice más adelante, el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estas palabras resultaron ciertas, pues tras la batalla en Alemania el ejército de Adolfo Hitler cayó y las fuerzas aliadas se levantaron y permanecieron en pie. Asimismo, en sentido figurado, estas palabras pueden ser ciertas en la vida de cada uno de nosotros. Si hay conflictos, tragedias, desgracias y calamidades en nuestra vida, Cristo está siempre presente para acudir el llamado de quienes invocan su nombre. Ahora bien, es posible que Dios se valga de la desgracia que nos está destruyendo para motivarnos a Él, sin Él haber enviado esa misma calamidad. Si le cerramos nuestro corazón a Dios cuando nos habla, fracasaremos. En cambio, si clamamos a Dios en medio del dolor y creemos que Él cumplirá sus promesas de ayuda y socorro, nos levantaremos y seguiremos marchando. Cristo es un Salvador seguro. En tiempos de paz y guerra, Él es el Salvador. Y asimismo, en tiempos de calma y de conflicto, Él es el Salvador. Cristo nunca falla.
Cristo es experto en restaurarnos. Aún en los peores momentos, Él puede hacerlo. En la porción que nos toca estudiar esta mañana, Jesús tiene una conversación específica con el apóstol Pedro después de la resurrección. Y Jesús está restaurando a Pedro y dándole la oportunidad de afirmar su amor y compromiso con él. Por eso el título del mensaje en esta mañana, la restauración de Pedro. Y por tal razón esta mañana analizaremos 3 aspectos que solo la gracia y amor de Jesús hacen posible en la restauración de un discípulo. Número 1, el llamado de Jesús para la restauración. Versículo 15. Número 2, el llamado de Jesús para el servicio. Versículo 15 al 17. Y el punto número 3, el llamado de Jesús para seguirlo. Versículo 18 al 19. Oramos. Señor, queremos que nos hables, necesitamos que nos hables. Tú eres el Dios santo y todopoderoso. Señor, aquí hay almas, tus almas que necesitan ser restauradas. Necesitamos que nos restaures nuestra mente, nuestro corazón. Solo tú puedes hacerlo. Toma el control del mensaje. Espíritu Santo, haz tu obra en los corazones más duros. Quebrántalos, Dios. Dales una oportunidad, restáuralos. Seas glorificado esta mañana, Señor, y úsame con tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. El llamado de Jesús para la restauración. Juan 21:15 dice así: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, pregunto, ¿el llamado de Jesús para restaurar es para todos? Claro, cuando hablamos de la salvación, Dios también quiere restaurar, Él quiere restaurar el alma del impío. Dice Ezequiel 33:11, vea el corazón del Señor. Diles, hablando al profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dile al impío que no quiero la muerte del impío. Pero ¿qué tiene que hacer el impío? Pasar al frente, levantar la mano, llenar una tarjeta, ya me fui al cielo. No. Si no, viene una acción, porque la fe tiene piernas. Sino que se vuelva el impío de su camino. Debo preguntarme, ¿soy un impío o soy un creyente? Porque el mundo se divide en 2 grupos. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa es la idea. No que se mantenga muerto y termine muerto, sino que viva. Y les dice, volveos de vuestros malos caminos. Y hace una pregunta, ¿por qué querés morirte? ¿Por qué querés pasar la eternidad en el infierno? Eso es lo que está diciendo el Señor. Hace la pregunta, ¿quién quiere ir? Dice Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta retórica, sabiendo la respuesta, por supuesto que no quiero. Y él mismo da la respuesta, no vivirá si se apartare de sus caminos. Usted no puede decir que ama a Dios y vive su misma vida. Es que yo me convertí. ¿Se convirtió de quién? Porque de Cristo no se convirtió. El que tiene un encuentro con Cristo es otra vida totalmente diferente. Ahí dice, no vivirá si se apartare. Cuando veo que alguien se aparta y se convierte en un santo, hay una conversión, hay un nuevo nacimiento. Es totalmente diferente. Por cierto, vea lo que dice el Señor de el cristiano que no evangeliza a su amigo, a su familiar, a su vecino, a su compañero de trabajo, sabe que va camino al infierno, pero no dice nada. Vea lo que dice el Señor. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere el impío, porque él no se va a salvar, de cierto morirás, porque si no te arrepientes, le dijo a los judíos, si no os arrepentís, pereceréis. Él le dice al impío, de cierto morirás, pero vienen 2 tú, que somos nosotros. Y tú, va el primero, y tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva. Fijo, el impío morirá por su maldad. Yo no lo voy a librar. Nadie allá afuera que pueda declararse inocente. Es que no me hablaron de Dios, entonces por eso no pude recibir a Cristo. No hay excusa. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
aquel familiar, amigo, compañero que no evangelices, que no quisiste mostrarle, cada sangre de ellos va a pasar por tu mano. Él irá al infierno, pero usted cada uno va a dar cuentas a Dios por no hablarle a su mamá, a sus hijos, a sus familiares, vecinos, compañeros. Es lo que dice el Señor. Y Dios quiere, pero el impío no quiere. Y lo demuestra al no arrepentirse. Tiene que convertirse. Y al persistir en continuar pecando. Pero veamos primero el ejemplo de alguien que no quiere ser restaurado. Veamos el ejemplo de Caín. Es una persona que escucha de Dios, sabe de Dios, conoce el camino, sabe la dirección, no ocupa Waze para llegar a la iglesia, él conoce cómo llegar a Dios. Ese es Caín. Dios quiere restaurarlo, pero Caín no quiere. ¿Cómo actúa una persona que no quiere ser restaurada? Que vive bajo el traje de religión. Todo el mundo lo ve sirviendo, alabando al Señor, se presenta, pero esa persona no quiere ser restaurada y quiere seguir consumiéndose, nadando en los lagos de la hipocresía. ¿Cómo es esa persona? Es como Caín. Primero, ¿por qué no quiere restaurarse? Porque hace su propia voluntad. Génesis 4:3. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él trajo la ofrenda. No es cuestión de traer ofrenda. Es traer lo que Dios pide que sea. Y este tipo de creyente, como tipo de creyente, estás hablando de Caín, pastor. Le llamo creyente porque Caín sabe que existe Dios. El hecho que usted crea que existe Dios, yo creo en Satanás. Ay, pastor, ¿de qué es Satanás? Sí, yo creo en Satanás porque la Biblia me habla de él, pero eso no me hace satánico. El que usted crea que cree en Dios no lo hace cristiano. El simple hecho de creer, conocimiento, tiene que bajar aquí, al corazón. Y Caín es creyente, es un profesante, ¿cómo no? Si él tiene una conversación con Dios. Él sabe que existe, igual como los demonios. Satanás estaba frente a Jesús en el cielo, pero no quiso el señorío. Esa es la diferencia. No quiero que él me maneje. Usted puede creer en Dios, él se le puede aparecer como fue con los demonios que estaban en el cielo, veían a Jesús, hablaban con él, pero no nos gusta el señorío. Cayeron. Igual la humanidad sabe en la palabra de Dios, en la creación, que existe Dios, pero la diferencia es, ¿tú eres tu Señor de tu vida o Cristo es el Señor? ¿Quién está entronado aquí? ¿Usted vive como le da la gana? Entonces usted no es salvo, porque Él tiene que ser Señor y Salvador. Él no es un tiquete al cielo. Él debe ser el rey de tu vida. Y Caín era un creyente, pero no lo quería obedecer, no lo quería como Señor. Caín es un profesante de Dios que habla con él, pero hace las cosas a su manera. Son como el pueblo de Dios cuando descienden de la montaña y crean su propio Dios. Ay, es que Dios a mí me deja estar tranquilo. No hay que ser tan fanático. Yo puedo tomar, yo puedo hacer lo que quiera. No vamos tanto al extremo. Construyen su propio Dios, aunque lo han visto. Y Caín hace las cosas a su manera. Trajo a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra cuando Dios le había manifestado a sus padres cómo es la cosa. Ya Dios había marcado la cancha con Caín de lo que a él le agrada, no es lo que nosotros pensamos que le agrada, es lo que él piensa. Y dice Judas 11 que ese ay de Apocalipsis, también repetido en Judas, del dolor de ay de ellos, el tipo de Judas, porque han seguido el camino de Caín. Esa persona no quiere ser restaurada porque quiere vivir bajo sus propias reglas, sus propias doctrinas, sus propias libertades. Y cuando una persona antepone su voluntad a la voluntad de Dios, ha iniciado el camino de Caín, ha iniciado el camino al descenso. Y empieza a fracasar, y empieza a fracasar, y empieza a fracasar. No permite que Dios lo restaure. Esa persona que no quiere ser restaurada, primero, ¿qué hace? También es rechazado por Dios. Dice Génesis 4:5, el ejemplo de Caín. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, no es de nadie más. La salvación es uno por uno. Yo no puedo interceder por mis hijos, por mis familiares.
cada uno tiene que decidir. Él definió su ofrenda, eso es lo que significaba para él a Dios. Dios había definido cómo son las reglas, cómo se debe gobernar, cómo se debe vivir para Dios. Pero empezamos a poner y vivir como nosotros queremos. No, es que eso me gusta. Es que Dios no nos pregunta si nos gusta o no nos gusta. Debemos nada más, sí, Señor. La ofrenda de Abel, su hermano, sí fue aceptada. Porque cayó fuego del cielo y la consumió. Y esto lo entendemos porque la Biblia enseña sobre las ofrendas. Por ejemplo, en Levítico 9:24, en el altar de Caín no hubo fuego. El adorador es rechazado. Así cada domingo cuando venimos a dar nuestras ofrendas, nuestra alabanza a Dios, nuestro corazón es visto. Es profundo el que conoce el corazón. Hay unas ofrendas aceptadas y otras son rechazadas. El altar de Caín no hubo fuego. Por eso lo importante no es lo que piensa el pastor, no es lo que piensan los demás, es lo que piensa Dios de mí. Recuerda que nosotros tenemos 3 testimonios. Lo que la gente piensa de mí, lo que yo pienso de mí, pero el más importante es lo que Dios piensa de mí. Caín tuvo su testimonio. No hace la voluntad de Dios, sino la suya propia. Alguien que no quiere ser rechazado, también se enoja. Dice Génesis 4:5, y se enfureció Caín en gran manera. Cuando el hombre está haciendo lo incorrecto, ventila su rencor con palabras y acciones de enojo. No vive en paz con el prójimo. Una persona que no quiere ser restaurada vive en obstinación. Dios le da una oportunidad. Vea Génesis 4:7. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Dios no nos deja hundido, nos da una oportunidad. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios nos da una oportunidad, pero cuando Él ya levanta la mano no hay nada que hacer. Tienes que venir a Dios cuando Él lo pide, cuando Él le hace el llamado a la restauración, y Dios le da la oportunidad de llevar la ofrenda correcta, pero él no quiso. Una persona que no quiere ser restaurada es un infeliz, es un crédulo, es un infeliz. Dice Génesis 4:5. ¿Qué pasó con el rostro de Caín? Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, lo primero que se pierde es el gozo, y se derrumbó su semblante. Con todo esto, tomó decisiones que afectaron poderosamente su vida, la de su hermano y su familia. Es que no solo uno se hunde, sino se lleva a los demás. No hay gozo, hay tristeza, hay vacío. Y una persona que no quiere restauración, no se arrepiente. Vive su vida en pecado todos los días. Cada vez es más grande su hueco. Dice Génesis 4:11, hablando de Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Dios estaba frente a él dándole la última oportunidad. Recuerde como Sansón decía: hey, nadie se ha dado cuenta, saldré como las otras veces. Ya salí de esta, lo vuelvo a hacer, vuelvo a salir, no hay ningún problema. Pero no se ha dado cuenta, como dice la Biblia, que Dios ya lo había dejado. Nosotros pensamos que podemos jugar con Dios cuando queramos. Y cuando nos damos cuenta ya estamos hundidos. Pero Dios estaba frente a Caín, dándole la última oportunidad. Pero él no se postró. ¿Sabe qué prefirió? Prefirió el castigo. ¿Cuánta gente en rebeldía, teniendo una iglesia hermosa, terminan solos en sus casas el resto de su vida, amargados, podridos? Porque no se arrepienten. Son como Caín. Acepta el castigo. Jamás se arrepintió, ni tuvo un remordimiento, ni le dolió la muerte de su propio hermano. Y aceptó desgraciadamente la maldición y salió de la presencia de Dios. Es lo peor que le puede pasar a alguien. No hay nadie más infeliz que un cristiano apartado de Dios, porque ni siquiera disfruta el pecado.
El impío disfruta el pecado. Un creyente no puede otra vez. Ha salido del lodo. Es una oveja que Dios la limpia, la saca. Solo los cerdos vuelven al lodo. Un creyente no puede disfrutar el pecado. Porque Dios ya le ha hecho, lo ha transformado en una nueva criatura. Aceptó el castigo. Se alejó de la presencia de Dios. Y muchos de nosotros estamos casi en el proceso. Estamos casi en el proceso. Y te digo, haz un alto en el camino si este es tu caso. En donde te encamines, arrepiéntete, pide perdón a Dios y regresa a vivir esa comunión y esa paz que nadie puede dar. Es preciosa. Estar en la casa, comiendo en familia, no hay necesidad de lujos. Es una paz maravillosa que solo Dios puede dar. Que aunque no haya nada en la mesa, que es muy difícil para un creyente, pero siempre va a haber, nos gozamos en Dios. Porque sabemos que Él nos está guardando y cuidando. Esa comunión. Pero sin embargo, ese pasaje en estudio en esta mañana no se aplica a Caín un 100%, pero es un proceso, es una imagen de una restauración que es similar. Solo que Caín no es salvo. Caín tiene casi 6,000 años de estar en el infierno esperando el juicio para entrar en el lago de fuego. Ni siquiera está en el lago de fuego, está en el infierno hace 6,000 años, Génesis, pero no ha entrado al lago de fuego. Caín no quiso la restauración del Señor, él no era salvo. ¿Y en qué momento? Esa es la pregunta, ¿en qué momento un salvo, ahora sí, un salvo se descarrila? Como Pedro. ¿En qué momento? En el momento que deja de oír al gran pastor. Usted sabe que las ovejas, no hay ovejas, estoy hablando de animales, que una oveja cuando se queda sin pastor no sobreviven. Ellas van a una cueva, entran, llega al fondo, está oscuro, en vez de retroceder y salir, ahí se queda en la oscuridad. No le da en la cabeza echar para atrás. Dice, aquí se acabó todo. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la cabra de Judas, que la usan los ganaderos para entrenarla, para que lleve las demás ovejas? Y cuando empezamos a oír otras ovejas, y no al pastor de las ovejas, empezamos a hundirnos. Empezamos a hundirnos. Es que Dios no me habla. No diga que Dios no le habla. No digas que Dios no te habla si tu Biblia está cerrada. Como decía aquella señora, es que yo quiero que Dios me hable en voz alta, audible. Y ahí, señora, entonces nada más lea la Biblia en voz alta y Dios le va a hablar. Somos como el salmista en el Salmo 119. Yo anduve sin una meta, ¿no es cierto? Cuando andábamos sin Cristo, trabajábamos, comíamos, salíamos. Era una vida hueca y vacía. Así era el salmista. Yo anduve errante, que significa sin una meta, sin un propósito. Como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista está confesando que se había descarriado como oveja extraviada y ahora está pidiéndole a Dios que con su palabra lo rescatara. Explicado eso, se prenden las luces, se cierra la puerta y la restauración de Jesús con Pedro ha comenzado. Versículo 15. Cuando hubieran comido, inicia el versículo 15. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que Jesús los había invitado a desayunar en la playa? Juan 21:12. Luego de la comida física, es el momento de la comida espiritual. Jesús inició la restauración confrontando a Pedro. Y al haberlo llamado Simón, hijo de Jonás, del versículo 15,
sugiere que seguía una reprensión, porque Jesús le había dado a Simón el sobrenombre de Pedro. En Juan 1:42 dice, y mirándole Jesús dijo, ya no te vas a llamar más Simón, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambia el nombre con un propósito. Sin embargo, a veces se refería a él como Simón cuando hacía algo que necesitaba corrección, disciplina. Es como que le dijera, cuando actúas espiritualmente, te llamo Pedro. Pero cuando estás mal, estás volviendo como el que tú eras, el viejo, eres el Simón. Pero actúas más o menos espiritual, Simón Pedro. Pero cuando estás actuando bien espiritualmente, tú eres Pedro, le llamaba Pedro. Ese es el cambio de palabras o nombres que usa el Señor en el Evangelio. Y aquí, cuando utiliza Simón, el viejo nombre, tenemos que arreglar algo, Pedrito. Sin embargo, a veces se refería a él como Simón. Y eso mismo pasó en Marcos 14:37, cuando el Señor, en un momento de intensidad y de ayuda, le pide a sus apóstoles que oren por mí. ¿Y qué pasa? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, que era el nombre que debía actuar como espiritual, su maestro le está pidiendo ayuda. Le está pidiendo intercesión. Eso es lo que espera una mujer de un hombre, protección. Eso es lo que esperan los hijos de sus padres, protección. Y cuando no lo hacemos, estamos actuando en la carne, no en el hombre proveedor, protector que debemos ser. Y los halló durmiendo y dijo a Pedro, no importa que había un grupo ahí, no, usted es el líder de familia. Usted, caballero, usted es la cabeza de su hogar, usted es el pastor de su familia. Hay un grupo de apóstoles, pero Simón, usted es el líder. Simón, duermes, no has podido velar una hora. Imagínense, para Dios lo mínimo de un culto de oración es una hora. El Señor lo llama por su nombre antiguo. Cuando actúa como su antiguo yo en la carne. Hemos aprendido en el punto 1 que Dios hace un llamado, pero el hombre debe decidir venir al llamado. Caín no quiso y Pedro sí quiso, pero Dios hace un llamado. Yo no quiero que el impío se pierda, pero él tiene que decir. Punto número 2, el llamado de Jesús para el servicio. Y aquí inicia una triple pregunta de Jesús a Pedro. Y Jesús, como buen maestro que es, empieza su clase con una preguntita. Juan 21:15b. ¿Me amas más que estos? Ve la pregunta. A veces hay problemas de matrimonio, de familia, vicios, drogas, y a veces tenemos terapia. Esta es la única, cuando alguien ha caído en un pecado, esta es la única clase que necesita. Debe preguntarse, ¿usted ama a Cristo? Porque si tú amas a Cristo, esto va a resolver todo. Vea lo que le dice el Señor, ¿me amas más que a estos? ¿A qué se refiere la palabra estos? En la pregunta, ¿me ama más que estos? Jesús quizás se refería a los discípulos. ¿Prefieres a tus amigotes? Tal vez Jesús estaba señalando los 153 pescados de la semana pasada en la pesca milagrosa. ¿Me amas más a mí que a la pesca, que era tu trabajo? Recuerda que Pedro tenía dinero. Era una familia empresaria de pesca, pues tenían barcos. Y en ese tiempo el que tenía barcos tenía dinero. ¿Prefieres tu negocio, tu pesca, que a mí, Pedro? Y Jesús está confrontando a Pedro, le está recordando que ya había recibido el llamamiento de Dios. Y véalo en Mateo 4:19, con los verbos de acción le dice, venid, seguidme, venga en pos de mí y os haré, no usted mismo, no con su fuerza, y os haré pescadores de hombres.
Ya un llamamiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás metido en el lodo otra vez? ¿Se acuerda usted cuando Dios lo llamó a seguirlo? Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años y Él me llamó a salvación. Y de ahí nunca más me bajé del barco. Pero me acuerdo ese día, de rodillas, diciéndole: Señor, yo soy un ladrón, mentiroso, que merezco el infierno. Y Jesús entra en mi corazón y salva. Yo me acuerdo ese día, de ese llamamiento. Si usted es creyente, tuvo que haber recibido un llamado especial de Dios. Mateo lo recibió. Vea Mateo 9:9. Como siempre, salvación. Recibe una palabra. El Señor viene, da la palabra que le dice: sígueme. Él tiene su negocio, tiene su empresa, tiene el futuro asegurado. Tira la palabra: sígueme. Palabra de Dios. ¿Qué hace? Llama una acción. Debe seguirme. Produce una acción. ¿Cuál es? Y se levantó. No dice que se quedó sentado. Dios tira una palabra. Si alguien se queda sentado, recibió la palabra pero no quiso actuar. Mateo se levanta y ahí viene el proceso de la santificación de alguien que se ha convertido, alguien que, aunque no vemos a Jesús, lo vemos que está siguiéndolo. Esa es la santificación. Y siguió. Escucha la palabra: sígueme. Él actúa, recibe la palabra, se levanta y ahora empieza el proceso de santificación siguiéndolo todos los días. Vemos una conversión. El joven rico recibió un llamado, pero no quiso. Él vio más valioso su título, ingeniero, doctor, mi profesión, vio mucho dinero. Y Jesús, como es un caballero, utiliza una condicional. En Mateo 19:21 le dijo: si quieres, a mí no me va a pasar nada. Yo estoy completo, yo soy amor. Es usted el que va a ir al infierno. En ninguna parte de Apocalipsis dice que Jesús está llorando por los que se fueron al infierno. Y él en una condicional dice: si quieres, joven rico, ven, recibe la palabra y sígueme. A Felipe, otro que recibió el llamado, Juan 1:43, Jesús encontró a Felipe y le dijo, viene la palabra invitación: sígueme. El que recibe el llamamiento de Dios no puede retroceder. Jesús ya lo había dicho en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Es que la palabra clave es señores. ¿Quién es tu Señor? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pedro, no vas a volver a tu negocito. ¿Viste en la noche? No pescaste nada. Es que yo mando esto. Aunque usted quiera su negocio, usted no va a prosperar porque yo soy el que mando este mundo. Y el tema de las riquezas es muy importante. El tema del dinero es muy importante para reconocer quién es salvo y quién no lo es. Es importante para Jesús el tema del dinero, pastor. Le explico con una cita del pastor John MacArthur. 16 de las 38 parábolas de Jesús tratan del dinero. En el Nuevo Testamento se habla más del dinero que del infierno y el cielo combinado. 5 veces se habla sobre el dinero más que sobre la oración, y mientras más de 500 versículos sobre la oración y la fe, hay más de 2000 versículos que tratan sobre el dinero y las posesiones. Jesús pregunta a Pedro y nos pregunta a nosotros: ¿me amas más que a estos? Tal vez se refería a las barcas, más que a tu ocupación, que tu profesión. ¿Me amas más que tu trabajo, que es tu mayor prioridad? ¿Me amas más que a estos discípulos, tus familiares, tu herencia familiar, más que a estos peces? ¿Me amas más a mí que a esta barca? ¿Me amas? Es que por eso le digo, no es cuestión de consejería, esa es la palabra nada más. ¿Cuántos te ama Cristo? Porque si no lo amas, Él no te puede restaurar. ¿Me amas? La palabra que usa Jesús es ágape, la clase más alta de amor. Es el te amo incondicional.
El Señor le está diciendo, te he alimentado, te he mostrado gracia. Jesús le está preguntando con esa palabra en griego, ¿me amas con un amor perfecto? Y Pedro le responde, todos debemos dar una respuesta a Jesús esta mañana. Usted lo ama. Jesús retó a Pedro a abandonar perpetuamente su vida anterior. Es que no vas a poder. No es que yo mando el mal. Sin mí nada puedes hacer. Si usted es creyente, se aleja de Dios, usted no va a prosperar. Va a ser el hombre y mujer más infeliz de todos. Debes dedicarte exclusivamente a seguirme con base a ese amor. Y Pedro le responde, versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo. En griego hay 4 palabras para designar a la palabra amor. Estorge es el primero, es el efecto que uno siente por el amor en la familia, especialmente entre hermanos y padre e hijos. Está el griego de amor eros, que es el amor sexual. Está el amor ágape, que está utilizando el Señor en esta primera parte. Y es el amor que da sin esperar nada a cambio. Es el amor que implica un compromiso total. Y esta palabra se explica claramente en 1 Corintios 13, 7. Y usted, jovencita, ponga atención. Porque si el día de mañana alguien le dice a usted que le amo, eres lo mejor de mi vida, y él te toca alguna parte, o quiere, ¿por qué no me das la prueba de amor? Aléjese de esa persona, porque eso no es el amor que Dios le envió. Pues 1 Corintios 13, 7 dice que el amor verdadero, el ágape, todo lo sufre, porque el momento que te cases y el barco empiece a hundirse, con todo respeto, como cuando un barco se hunde, los primeros que se van corriendo son las ratas, porque el matrimonio no es fácil. Pero el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor ágape nunca deja de ser. El amor filos significa afecto, el amor que se da entre amigos. Eres mi mejor amigo, best friend. Ese es el fileo. Y aquí Pedro utiliza el fileo. Y el paso que hace Pedro es importante. Y Pedro, ¿por qué? Porque está aceptando, está reconociendo humildemente que su amor no es ágape, es menos de lo que había afirmado. Ay, que hasta la muerte iré por ti, Señor. Él está confesando que no es un amor ágape, sino filos, por lo que está demostrando. Y Jesús, al ver su actitud humilde de confesión, le recomisiona, diciéndole con amor al final del versículo 15, apacienta mis corderos. Apacienta, bosco en griego, un término usado por los pastores para pastar y alimentar el rebaño. Y Jesús lo está llamando a pastorear sus ovejas. El tiempo presente del verbo denota una acción continua, de acuerdo con la metáfora de Ezequiel 34, 31, que Jesús describió a los creyentes como sus corderos. Y la responsabilidad de cada pastor, Pablo lo señaló en Hechos 20, 28. El Espíritu Santo, no Randenborg, no nada, el Espíritu Santo os ha designado, te ha puesto como pastor. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, Jesús por segunda vez tratando de reforzar, recuerda que estamos en un proceso, una cirugía corazón abierto de restauración. Jesús está tratando de reforzar que el verdadero amor se alimenta de la fidelidad de lo que dice. Se me da que alguien le dijera, no te amo, pero me abandona, no me sustenta, no me cuida. Dice Juan 21, 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ese es el curso de restauración. Esta es la pregunta, ¿me amas? ¿Amas a Cristo? Porque si amas a Cristo, nuestro pedazo de familia, añicos, lo levantamos. Esa es la clave. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Entonces cuídame, ámame. Y una vez más Jesús usó el verbo ágape. Una vez más Pedro no, porque no está dispuesto a usar esa palabra. En su respuesta Pedro volvió a usar el verbo fileo. Compas, cuates, chamos,
Entonces el Señor le hizo un llamamiento para el servicio. Pastorea mis ovejas. Pastorea significa cuidar, pastorear. El Señor le había dicho a Pedro en el versículo 15, apacienta mis corderos. Pero ahora Jesús le agrega, y cuídalos. Cuídalos. Jesús no ha terminado con la restauración de Pedro. Y ahora por tercera vez. Son 3 preguntas, versículo 17. Simón, nombre carnal, ¿cómo te encontré? Hijo de Jonás, ¿me amas? Ese es el curso de restauración. Porque tu esposo, tu esposa se pueden equivocar, tus hijos, pero si usted cumple tiene una respuesta positiva a esta palabra, ¿me amas? La hicimos. Como decía Charles Stanley, Dios va a tomar el polvo de nuestra vida y la va a hacer oro. ¿Me amas? Pero se entristeció, dice ahí. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí en Fileo. Compas, Jesús cambió de ágape y más bien le dio el fileo de amigo. Antes era incondicional. No, ahora Jesús mismo le dice fileo. Jesús está utilizando fileo, la cambió. Entonces la razón para la tristeza de Pedro es esa. ¿Por qué me dices eso? Pues yo puedo fallarte, pero tú nunca puedes fallar. Jesús estaba condicionando la devoción que Pedro afirmaba con seguridad cuando decimos, Señor, te amamos, iremos al final. Y somos los primeros en huir. Y Pedro no diría te amo incondicionalmente porque él no puede decirlo. Jesús había dicho antes de que el que me ama no es el de palabras. Por eso el libro después de Lucas y después de Juan es el libro de hechos de los apóstoles, no las palabras de los apóstoles. Es que son hechos lo que Dios está buscando. El problema de Israel no es que Israel no hacía sacrificios. Es que no los hacía sin el corazón. Eso no sirve. Juan 14, 21, Jesús había ordenado a sus discípulos que debían guardar sus mandamientos. Que se quedaran ahí. Y dice Mateo 28, 16, pero se fueron. En el momento que nosotros agarramos la Biblia y empezamos a hacer nuestras cosas como Caín, la brújula del GPS se perdió. Y es donde empezamos a pegar por todas las paredes y empezamos a ver que el agua se empieza a hundir en la familia y nos estamos hundiendo. Y por tal motivo Pedro dice aquí, tú lo sabes todo, Señor. ¿No es cierto que muchas veces queremos amar y amamos a Dios y nos equivocamos? Y no queríamos hacerlo y lo hicimos. Y es cuando le podemos decir, Dios, pero usted sabe, fallé pero muchas veces he ganado la victoria. Usted sabe que yo le amo. Porque usted lo sabe todo. Es lo que está diciendo Pedro. Tú sabes que estoy en el lugar equivocado incluso, pero eso no puede decir que te amo, pero te digo que te quiero. Y le dice Jesús, estupendo. Y en la tercera ocasión Jesús aceptó el reconocimiento. El reconocimiento es importante para la restauración. El que tú digas, hey, yo cometí errores, ¿quién no? Es que primero Dios no perdona errores. Él perdona pecados, póngale nombre. Reconoce su pecado y su imperfección. Reconoce su fracaso como apóstol, como líder y con misericordia. El Señor le encargó el rebaño diciéndole, porque eso es lo que Dios nos restaura, apacienta mis ovejas, involúcrate en el servicio, deja que yo te use. Así estuvo el Señor completamente en la restauración de Pedro. El Señor, hermanos, nos encontrará donde quiera que estemos y nos acompañará hasta donde Él quiera que lleguemos. Puedes seguir adelante en el ministerio. Sigue adelante al conocer al Señor íntimamente, en la adoración, en la alabanza. Tu vida no se ha acabado, si no estarías muerto. Él sigue trabajando en ti. Como decía aquel predicador, cuando vean la tumba, decía Spurgeon,
ya Dios terminó la obra en mí. Ya me fui a casa. Decía así. Si estás vivo es porque Dios no ha terminado contigo. No tienes que poner eso. El día que mueras ahí, que pongan, Dios terminó la obra en mí. Pero mientras hoy estás respirando, hay una oportunidad. Pero lo más hermoso de todo esto es que Él irá con nosotros. Pero algo debe quedar claro a todo discípulo. Al final, Pedro aprendió que no puede seguir a Jesús en sus propias fuerzas. Igualmente hoy día no puedes confiar en ti mismo. ¿Cómo te fue la última vez que confiaste en ti? Fíjense 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tienes que aceptar que tú no eres todopoderoso. El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil como nosotros debería darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos. Y punto número 3 y final, el llamado de Jesús para seguirlo. Prenda motores. De cierto te digo, versículo 18, aquí le va a decir una verdad, así que saquen libreta, voy a decir algo muy importante. Recuerda la frase, de cierto te digo. Viene una profecía. Cuando Pedro eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. En otras palabras, usted, Pedro, controlaba su vida, controlaba sus acciones. Y continúa el texto. Mas cuando ya seas viejo, el Señor Jesucristo lo que le está diciendo a Pedro es que le estoy profetizando que un día, te advierto, que te van a sujetar, Pedro, te van a atar y te van a llevar a ejecución. Como lo implica la frase del texto, extenderán tus manos. La muerte de Pedro sería por crucifixión, 30 años después de que el Señor le dijo esas palabras. Y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro pasó las últimas 3 décadas de su vida sirviendo al Señor, anticipando su martirio. Y aún así enfrentó el futuro con confianza, consolado por saber que no volvería a negar al Señor. Porque si estuvo una prueba, no la pasas, la vas a repetir. Pedro falló en esta, pero la prueba volvió 30 años después. Si tú no matas al gigante que se enfrenta en tu vida, que todos los días sale a humillar a tu pueblo, túmbalo. Y no solo lo tumbes, córtale la cabeza. Estaba feliz después de Jesús que profetizó de la muerte él añadió, sígueme. ¿Qué significa seguir? No al mundo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa sufrimiento y muerte. En Juan 12:26, si alguno me sirve, vea la unión de los dos verbos, sirve y sígueme, van juntos. Es extraño que alguien diga que sigue al Señor y no sirve en la iglesia, ni en nada, porque van juntos. Son 2 manos. La marca de las ovejas es que le siguen. No podemos ver a Jesús en ninguno de ustedes, pero lo vemos que está siguiendo a alguien y se ve que es a Jesús. Sin importar el precio, los discípulos lo hicieron. Lucas 5:11, dejándolo todo, le siguieron. Algo que está claro en este punto es que todos los cristianos comprometidos están dispuestos a sacrificar todo por Cristo. Le costará todo para seguir a Cristo, pero te va a costar aún más si no le sigues. Te costará tu alma. ¿Qué prefieres? Que por la gracia y el amor de Jesús, todo discípulo tiene, número 1, el llamado de Jesús para la restauración. Número 2, el llamado de Jesús para el servicio. Y número 3, el llamado de Jesús para seguirlo. No digas que Dios no quiere restaurarte. Si eres un discípulo de Cristo, Dios quiere restaurarte. Recuerda,
No eres un accidente, eres un propósito de Dios en la tierra. No te quedes en el lago, sube al monte de Dios y cumple el propósito que Dios tiene para tu vida. Y hago la pregunta del millón en esta mañana: ¿ocupas restauración? ¿Ocupas restauración? Si dices que sí, esto es lo que va a pasar. Número uno, Dios te va a restaurar. Luego que te va a restaurar, vas a comenzar a servirle. Y luego de comenzar a servirle, estarás dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. ¿Qué va a hacer? La invitación está bien. ¿Quieres que Dios te restaure? Todos con la cabeza en financia, dados los ojos. Ese es el altar. Esta es la invitación. Ahí caí, no quiero, no me importa. Prefiero pagar el precio, sufrimientos al último de la vida, o quiero que Dios me restaure. Ese es el altar. Fácil, al altar que usted quiere. Está la invitación. Es entre usted y Dios, nadie más. Él le va a restaurar. Él lo va a hacer. Él es experto en eso. Dios lo va a restaurar. O puedes tomar el camino de Caín. Vivir bajo tus propias reglas, bajo tus propios frutos. Y veremos cómo te va a ir en la vida. Pero si tú te humillas ante el Señor, Él te va a restaurar. Él te va a restaurar. Él lo va a hacer. Porque Dios nos ama. Con amor ágape. Pero tienes que humillarte. Padre de la gloria, te doy gracias por esta mañana.